Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos al mundo del teletrabajo real, el que no tiene niños en casa, el que no tiene personas a cargo, el que en teoría nos va a llevar a poder trabajar de manera más eficiente, el que ha conseguido que del 4,8% se pase al 33% de personas trabajando en remoto al menos algunos días. Y claro, el que deberíamos de poder implantar a partir de ahora y en el futuro por temas de salud pública, pero también por temas de convencimiento, aunque la realidad es que como el teletrabajo no vino por convencimiento, sino por obligación, posiblemente muchas de las cosas que hayamos vivido durante el estado de alarma en realidad no sean tan reales como hemos visto. Pero, sin embargo, hay algunas cosas que deberíamos tener en cuenta y que deberían ser importantes para nosotros, como el hecho de que posiblemente nos hayamos dado cuenta, tanto si no tenemos hijos a cargo, pero hemos empezado a teletrabajar ya con unas normas y unas pautas realizadas por parte de nuestra empresa, o si tenemos a algunos niños que han empezado a ir al colegio, nos hemos dado cuenta de que somos mucho más eficientes, mucho más rápidos, tenemos muchas más habilidades digitales y mucha más capacidad de organizar nuestro tiempo que en el mes de marzo. Y sin embargo, no parece que eso vaya a ser acompañado por una legislación que vaya a ayudar realmente a esto. Por eso queríamos hacer este vídeo, por eso queríamos exponeros nuestras razones y por eso queremos explicaros por qué creemos que la nueva ley de teletrabajo ya van a hacer sin dar ninguna solución real a lo que en teoría debería ser un trabajo remoto de verdad. Y además lo queremos hacer de una manera muy sencilla y muy rápida. Lo vamos a explicar en 5 puntos y cada punto va a tener menos de un minuto de explicación. Os habréis dado cuenta, incluso a lo mejor lo hacéis vosotros, de que muchos amigos vuestros cada vez utilizan más los audios de WhatsApp porque te da algo de pereza escribir parrafadas y hay mucha gente que no se da cuenta que a partir de 2 minutos debería ser considerado podcast y no audio. En ese espíritu queremos explicar las cosas de manera sencilla y rápida, por eso cada uno de los 5 puntos va a tener menos de un minuto de explicación. Si hay luego más dudas o más preguntas, seguramente lo iremos debatiendo con el tiempo, pero creo que en 5 minutos somos capaces de explicar por qué la ley de teletrabajo que va a ponerse en marcha, en teoría, antes de que acabe 2020, por lo menos en mi opinión, da la sensación de que no va a arreglar demasiadas cosas. Así que empecemos, sobre todo, y para generar algo de optimismo, con una buena noticia. La buena noticia es que si yo no me he informado mal y he estado buscando mucho, esta es la primera vez que de verdad se va a legislar el trabajo remoto, se va a legislar el trabajo a distancia. Incluso se va a ver una serie de condicionantes que empiecen a dejar claro qué es el teletrabajo, qué es el trabajo remoto, qué es el trabajo a distancia, cuál es voluntario, cuál no y qué papel juegan los trabajadores y los empresarios. Así que la buena noticia que nos llevamos es que por fin va a haber una legislación. ¿Cuál es el problema? Que esta legislación encierra muchas malas noticias. Y la verdad es que ya que hemos tenido la oportunidad de sentarnos, de debatir, de hablar, de vivir en nuestras propias carnes lo que ha ocurrido en los últimos meses y de saber qué ha funcionado y qué no, y por qué ha funcionado y por qué no, seguramente hubiera sido bastante mejor que lo hiciéramos de otra manera. Pero vamos a pasar a exponer esos 5 puntos de por qué creemos que esta ley de teletrabajo no va a ayudar tanto como debería a todas las personas que están poniendo en marcha esa opción en sus vidas. Para empezar, porque quien legisla nunca ha trabajado. Aquí tenéis a Donald Trump, del que yo no soy especial fan por muchas cosas, pero si algo tiene Donald Trump es que es un empresario y es alguien que conoce las leyes que pueden ayudar a empresarios, a autónomos y a emprendedores. Otra cosa es que comulgues o no con las leyes que él dicta, pero al contrario de lo que pasa en España, aquí el 95%, por no decir más, de los políticos en ejercicio nunca han pasado por la empresa privada y no solo ellos están en esa disposición y no entienden lo que es el día a día de un trabajador. Es que con quien están negociando es con los sindicatos, que hasta hace muy poco tiempo ni siquiera daban importancia
al colectivo freelance o a los trabajadores que no estaban dentro de un marco regulatorio que, digamos, fuera clásico con respecto al mundo empresarial. Y como podemos ver, la mayoría de ellos no solo no cree en el teletrabajo, sino que lo demoniza prácticamente desde el principio. Así que la realidad es que son esos dos agentes los que están negociando una ley de teletrabajo, cuando normalmente ninguno de ellos ha teletrabajado jamás de manera real. Segunda pata, la flexibilidad. Para que el teletrabajo sea eficiente, y lo habéis tenido que vivir mientras estábamos confinados, necesitas tener un horario flexible. No puedes tener un horario rígido porque si tienes a los niños en casa ya has visto lo que pasa, o si tienes una persona en casa, o si solo puedes bajar en un momento determinado al supermercado porque hay menos gente y eres factor de riesgo, eso también influye. Pero, sin embargo, en el segundo anteproyecto de ley, o al menos en el segundo borrador, unos supuestos iniciales que había negociado gran parte de las personas que estaban hablando con el gobierno sobre flexibilidad, en este caso sobre todo los trabajadores, han desaparecido de un plumazo. Y hacia lo que vamos es hacia un modelo en el que si tú trabajas de 9 a 5, trabajes exactamente igual de 9 a 5, además con vigilancia incluso por parte del empresariado con una serie de programas informáticos para que eso sea lo que habitualmente ya hacías y ahora lo hagas también, pero en lugar de la oficina, en tu casa. Que es verdad que en ciudades grandes hay gente que se va a ahorrar mucho tiempo en desplazamientos, pero aún así el hecho de no poder bajar siquiera, hacer 5 llamadas dando un paseo en lugar de estar mirando a una pared, desvirtúa absolutamente la norma del teletrabajo. Tercera pata, la conciliación. Creo que no hace falta que hable de esto para los padres o para la gente que ha tenido personas a su cargo durante esta pandemia o que las sigue teniendo, pero hablamos también de la conciliación de la gente joven que se incorpora al mercado laboral, que tiene derecho a vivir su vida y que aún así es enormemente eficiente, muchas veces más que algunos que tenemos mayor edad. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hace 20 años, cuando yo empecé en el periodismo, para mandar 20 faxes a 20 medios de comunicación necesitábamos 60 minutos, a razón de 3 minutos el fax. Hoy, para mandar un correo a través de MailChimp, por ejemplo, a 3.000 direcciones de correo electrónico, solamente necesitas un segundo. ¿Qué significa? Que está un 1000% mejor hecho el trabajo que en aquel momento. Y sin embargo, los 59 minutos y 59 segundos que restan nos siguen obligando a trabajar. Eso también es conciliación, es hacer bien tu trabajo y luego disponer de tu tiempo para ser feliz, para estar realizado personalmente y para que luego tengas ganas, creatividad y te esfuerces en trabajar mejor para tu empresa, que es algo que tampoco se está entendiendo demasiado en la negociación. El tema de la conciliación creo que queda muy claro cuando tienes hijos y ahí está el colectivo Malas Madres que ha tenido que hacer una campaña en change.org y ha recibido prácticamente 300.000 firmas. Punto número 4, la implantación progresiva. Pasamos de 0 a 100 en 2 días y quien no había teletrabajado en la vida tuvo que hacerlo prácticamente las 24 horas. Pero ahora que hemos vuelto a una cierta normalidad, lo que en teoría debería ocurrir es que con los procesos que hemos vivido en los últimos tiempos, empecemos poco a poco, implantemos poco a poco. Sin embargo, la ley contempla que un día a la semana de teletrabajo no va a ser considerada teletrabajo. Con lo cual, para mucha gente, eso va a suponer un escollo enorme. Y para muchas empresas que no están dispuestas, por ejemplo, a dar 2 días de teletrabajo a sus empleados, va a suponer que no se implemente algo que en teoría debería estar legislado de una manera mucho más sencilla, porque España no es ni mucho menos el país adalid del teletrabajo y vuelvo al inicio de este vídeo, hasta la pandemia solo el 4,8% de las personas teletrabajaban, pero sin embargo, en encuestas de lugares como Randstad o Adecco, hasta un 69% decían que les gustaría probar al menos un día a la semana. Y punto número 5, trabajar por objetivos. Estamos acostumbrados a llegar a la oficina, sentarnos en el ordenador, encenderlo y esperar a que nos lleguen mails y a ver qué pasa. Y a partir de ahora, para intentar ser más efectivos, sobre todo en los estratos medios y superiores, deberían decirle a la gente qué tiene que hacer
y en qué tiempos, porque además eso va a mejorar la efectividad y además de eso va a hacer que el trabajo en equipo, tanto para la gente que esté en remoto como en presencial, sea más fácil a través de plataformas como Slack o como Microsoft o Teams o como Facebook Workplace o como Webex o las muchas que estamos utilizando. Y sin embargo, seguimos sin dar la posibilidad de hacer un trabajo por objetivos y volvemos otra vez a los trabajos por horas y al hecho de no tener flexibilidad. Estos son los 5 puntos, pero aún nos queda uno más, un bonus track. Cuando la gente dejó en la revolución industrial el campo para irse a las ciudades y empezó, por ejemplo, a fabricar coches, tuvieron que formarles, porque quien araba la tierra nunca había estado en una cadena de montaje y era un cambio absolutamente radical. Sin embargo, la percepción que tenemos es que trabajar en la oficina es lo mismo que trabajar en casa y ya habéis visto la mayoría de vosotros que eso no es así. En ese bonus track nos falta la formación. Aunque desde el ministerio se haya hablado que se plantea dar formación a autónomos y no debería ser solo para ellos, es posible que una de las claves sea que nos paremos, por lo menos el primer mes, que empecemos a formar a la gente que tenemos en nuestra empresa y que gracias a eso, poco a poco y con un plan estratégico, empecemos a implementar de forma progresiva, como decíamos antes, la posibilidad de hacer un teletrabajo real y eficiente. Así que, por desgracia, por estos puntos me da la sensación de que la ley no va a ayudar en nada, sino todo lo contrario. Y lo único que esperamos es que, con esa buena noticia que decíamos al principio, que por primera vez existe una legislación, haya una manga ancha suficiente para que los contratos internos entre trabajadores y empresarios supongan acuerdos de teletrabajo reales y, sobre todo, no permitan ni abusos por un lado, ni escaqueos, porque hoy todo es medible, por el otro, porque aquí no hay solo uno o dos culpables a la hora de hacer bien las cosas, sino que todos estamos involucrados en una nueva forma de trabajar que, a pesar de todo, nos permite compaginar nuestra vida personal y profesional, nos permite tener una perspectiva diferente de dónde trabajar, nos permite volver, ¿por qué no?, a la ciudad a la que siempre hemos querido regresar y nos permite también tener muchísima más conciencia y sobre todo muchísimo más contacto con mucha gente que no son solo nuestros compañeros de trabajo y que nos permiten ampliar los horizontes para una futura empleabilidad que va a ser muy diferente a la que hemos vivido hasta el momento.